Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una ciudad que tiene tantos años como leyendas, que pareciera estar encantada por el tiempo. Oculta entre sus rincones cientos de años de historia que yacen entre sus paredes coloniales. Allá en sus minas se puede apreciar todo el esplendor y magia que le han llevado a ser una de las ciudades más importantes del mundo. Fundada allá en el año de 1546, la ciudad entonces conocida como Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas aún conserva al día de hoy una gran cantidad de metales y piedras preciosas que aguardan a ser descubiertos. Tierra de la mina del Edén, en donde muchas historias tanto extrañas como añorables se han gestado. Zacatecas ofrece a sus visitantes no solo la experiencia colonial de recorrer sus calles y callejones, sino también leyendas oscuras que surgieron allí desde que la ciudad fue fundada. Historias tan extrañas que le han dado la vuelta al mundo y que aún después de tantos años permanecen en el misterio. A continuación, daremos un breve recorrido por esta fantástica ciudad, centrándonos específicamente en un hotel llamado Mesón de Jovito. Esto con la finalidad de adentrarnos en lo que allí se cuenta: brujas, hechicería, apariciones fantasmales. Esta es la historia del Mesón de Jovito, un lugar que, según se dice, tiene una de las 5 habitaciones más embrujadas del planeta. ¿Qué es lo que entre sus rincones se esconde? La ciudad de Zacatecas siempre ha sido un tanto enigmática, eso es innegable. Pero la belleza de sus minerales, de sus diamantes y de sus profundas cuevas llenas de tesoros creados por la naturaleza, bellos edificios coloniales se ven contrastados por un lado oscuro. Algo que muchos de los seres humanos que habitan en tan bella tierra no pueden evitar. Huellas de un pasado distante que aún resuena en las calles, en las casas y en los hoteles. La mina del Edén, por ejemplo, guarda no solo dentro de sí minerales como de fantasía, piedras tan raras que valen millones, sino que además tiene historias de poca humanidad y de ambición desmedida. En el tiempo de los españoles, cuando apenas fundada la ciudad, los trabajadores vivían en condiciones infrahumanas dedicadas a la extracción del oro y de la plata, surgiendo rarezas culinarias como los tacos envenenados, los cuales fueron llamados así porque, sin saberlo, al ingerirlos, los trabajadores también ingerían plomo que poco a poco iba cayendo a sus sagrados pero contaminados alimentos, por lo cual inevitablemente partían de este mundo. Y no solo la comida, sino el agua que bebían. Todo aquello era una bomba de tiempo, pero en aquellos días poco importaba, pues lo necesario entonces era extraer todo lo posible de aquellas ricas minas. Así, pasado el tiempo, se seguían gestando rarezas, pues niños comenzaban a trabajar a partir de los 8 años, pues debido a las deudas que algunos trabajadores iban acumulando, ellos eran enviados como pago y, con el transcurrir de allí su estadía, los niños también partían de este mundo, pues se les decía que el agua que ellos bebían estaba purificada, lo cual era una mentira y, así, los conocidos entonces como achichincles no volvían a ver la luz del día. Con una profundidad enorme, la mina tiene entre sus límites agua corriendo, como evidenciando que aún quedan los ecos de aquellas calamidades. Gran parte de este gran tesoro permanece inestable y otra parte es usada como museo, mientras, en las noches, hay quienes aseguran que aún se escuchan los lamentos de quienes allí perecieron. Pero entre sus riquezas,
Una en especial resalta debido a los cuestionamientos que surgen al verle. Una piedra que pareciera a simple vista, a todas luces, cerámica pintada por algo, por alguien. Pero lo curioso es que, según se dice, la piedra tiene una antigüedad de 430 millones de años. ¿Será que esta piedra fue compañera de alguna humanidad ya olvidada? Y como si de una piedra de algún otro planeta se tratase, esplendorosa se observa la kriptonita, una de las piedras más preciosas de todo el mundo y quizá, solo quizá, del universo entero. Además, también el engaño forma parte de aquellas profundidades, pues allí se encuentra también el llamado oro de los tontos, pues en los tiempos de la conquista, dada su similitud con el oro, esta piedra, a cualquier ambicioso e ignorante, era fácil vendérsela como a precio de oro puro. Muchas piedras más allí se encuentran, muy al fondo, casi como asomándose al centro de la tierra. Para llegar allí, aún en ascensor la bajada se vuelve aparentemente interminable, como si fuese a llegar al centro. Un centro aún para todos nosotros y quizá para siempre desconocido. Entonces, había llegado el momento de partir, pero la lluvia hizo de las suyas. Fue así que nos dirigimos a nuestro destino principal, pues además de pasar allí la noche, nuestro objetivo era específicamente la habitación 107, perteneciente al mesón de Jovito. Al llegar, no evitamos esas miradas que parecían siempre dirigirse hacia nosotros, como alertándonos, quizá recordándonos un pasado que, a pesar de haber sido muy lejano, permanece allí en el hotel. En la recepción se encuentran cuadros, retratos de personas, específicamente un antiguo terrateniente del lugar y su bella hija, una violinista nata que, además, algunos cuentan, todavía toca ya entrada la noche. Quizá por eso, algunos miembros de la producción al día siguiente comentaban haber soñado con el sonido de violines distantes, como si alguien en el lobby tocase para ellos. Era el año de 1700. Zacatecas era un lugar estratégico, de suma importancia en aquellos días. Así, el mesón tiene una historia bastante peculiar. El edificio tiene más de 200 años de antigüedad. Se dice que fue edificado por Don Jovito, del cual pues tiene una muy triste historia que es la que vengo a contarles el día de hoy. Don Jovito era un hombre muy pobre de aquí de la ciudad de Zacatecas, hijo de madre indígena y de padre desconocido, que siendo muy joven también quedó huérfano de madre. Es por eso que los frailes franciscanos que vivían en la ciudad fueron los que lo acogieron y le dieron una educación formal y también el nombre bíblico de Job. De cariño todo el mundo le llamaba Don Jovito. Con el tiempo, pues Don Jovito fue creciendo y se fue educando un poquito más, y como todo buen zacatecano, pues tenía que aprender algún oficio con el cual mantenerse. Y la actividad que más tenía redituable en ese momento en la ciudad, pues era la minería. Así que él se convirtió en un minero más de la ciudad,
andaba en las vetas, en los socavones y en las diferentes minas de la ciudad para obtener un mineral y del cual sostenerse con el tiempo. Un poco más adelante, y ya algo crecidito, andando ya en los 17 a 18 años, se enamoró de una señorita un poco más adinerada que él. Ella, no importándole que él fuera más pobre, que no fuera de su misma clase social y que sus padres estuvieran incluso en contra de esta relación, decide casarse con don Jovito y dejar todo por amor. Así que se casan y de hecho son felices una muy buena temporada. Ellos, de su felicidad surgen dos pequeños bebés. Fueron muy felices, pero desgraciadamente en el segundo parto fueron muchas las complicaciones y derivado de que la poca atención médica y de también el poco efectivo que había en ese momento, desgraciadamente ella fallece derivado de las mismas. Así que don Jovito se queda con 2 bebés de brazos en ese momento sin mucho que ofrecerles y los suegros, que eran más adinerados, pues llegan a casa de don Jovito y le dicen que si no tiene con qué mantenerlos, con qué darles un buen nivel de vida, entonces se los van a quitar. Don Jovito no tiene cómo defenderse, así que decide dejárselos con la promesa de que cuando tenga el dinero suficiente va a ir a recogerlos. Entonces, para poder darles un buen nivel de vida, se dedica a hacer lo que él sabe, andar en las vetas, en las minas y en los socavones para poder obtener el mineral y poder tener algo que ofrecerle a sus hijos. Se pone a trabajar con muchísimo ahínco y con el tiempo pues va obteniendo tanto porvenir que con ese dinero construye una casa enorme para sus hijos. Ya cuando la tiene construida y ya tiene también algo de dinero ahorrado, regresa a la casa de los suegros, pero la va a encontrar vacía. Se dice que los suegros simplemente desaparecieron del lugar, no dijeron a dónde iban, ni cuándo regresaban, absolutamente nada. Se supone que don Jovito en su desesperación se dedica a buscarlos, pues es la única familia que tiene en este mundo y no la va a dejar partir tan fácil. Pero para dejar la casa abandonada a su suerte recién hecha, pues no se le hace tampoco muy buena idea, así que la deja encargada a gente muy humilde como él, mineros, aguamieleros, vendedores del centro de la ciudad. ¿Saben qué? Cuídenme mi casa y cuando pueda yo regreso por ella. Se dice que don Jovito se fue muchos años de la ciudad de Zacatecas, buscó a sus hijos dentro y fuera del país, pero desgraciadamente nunca los pudo encontrar. Ya cuando fue un anciano pasaron muchísimos años buscándolos y regresó acá a Zacatecas, simplemente para encontrar un lugar donde descansar sus últimos años de vida. Y al regresar aquí encontró que su casa fue habitada por muchísima gente que por agradecimiento y por simplemente por felicidad de haberlo vuelto a regresar, lo empezaron a llamar abuelo Jovito. Obviamente no eran parientes de ningún tipo, pero así le empezaron a llamar de cariño y el edificio se le quedó el nombre, porque así era el dueño del edificio. Se dice que don Jovito falleció entre estas 4 paredes, esperando a aquellos niños que nunca pudo encontrar. Desgraciadamente no sabemos en qué momento falleció don Jovito, pero se dice que su espíritu aún sigue vagando en este edificio, buscando entre los clientes, los huéspedes ahora, aquellos niños, aquellos descendientes que con tanto amor y afán buscó durante su vida. Que no es extraño que durante las noches alguien sienta que una presión en los pies de la cama, alguien que se sienta a los pies de la cama, o bien que alguien los abriga durante la noche. Nada más es Jovito tratando de dar el amor a sus hijos que no pudo encontrar en vida. Esa es una de las tantas leyendas que abriga el edificio. Es una leyenda en sí. No sabemos si en realidad existió don Jovito, pero es la leyenda principal. Lo que sí sabemos del edificio es que tiene más de 200 años de antigüedad y que siempre ha sido un lugar de paso. Por lo mismo también guarda algunas otras historias. Por ejemplo, me han comentado entre los huéspedes que de repente en las noches se escuchan niños jugar. Eso me sucedió en una ocasión, que había solamente huéspedes adultos mayores. No teníamos más que pura gente mayor y los clientes reportaban que en los pasillos a medianoche había un perro jugando con unos niños y una pelota. Se escuchaba la pelota rebotar en los pasillos. Pero a todos se nos hizo extraño porque en realidad no había niños en ese momento y no admitimos mascotas, entonces fue un poquito extraño. Algunos de los compañeros que se quedan mucho más tarde han reportado ver a una niña corriendo en los pasillos del edificio. Una niña de unos 10, 12 años vestida de blanco. Simplemente pasa corriendo de un pasillo al otro, nunca nos ha parado a decirnos absolutamente nada más. Se dice que a lo mejor fue alguna de las inquilinas que vivió aquí en el edificio antes de que se convirtiera en hotel. Y hay otra historia que también me la han comentado mucho. En una de las áreas del edificio se dice que vivía, cuando todavía era una vecindad, se dice que vivió una mujer que leía las cartas. Era una ancianita ya muy viejita
y como en ese momento pues utilizaba mucho las estufas de gas, de petróleo, su vivienda estaba toda humeada, toda muy oscura, por lo que da un aspecto bastante tétrico a su habitación. Y el hecho de que leía las cartas pues no ayudaba mucho a que se tuviera una fama de bruja en el hotel. Entonces se dice todavía que ella falleció desgraciadamente en esa habitación, en lo que era su cuarto, y no fue encontrada hasta varios días después. Y algunos clientes han reportado también que la han visto de vagar en alguno de los pasillos para esconderse en una de las habitaciones. Es una de las tantas historias que rondan en el edificio, pero como siempre ha sido lugar de paso, a cualquier otra persona que le pregunte les van a contar incluso más historias. Entre ruidos que se escuchan a medianoche, en cuanto a mobiliario que se mueve solo básicamente, y que se ven sombras, se escuchan ruidos extraños. Hay un área del hotel que anteriormente era una caballeriza. Por la noche también ahí se escuchan ruidos de los caballos a medianoche. No sabemos si es porque precisamente ahí estuvieron encerrados durante mucho tiempo y se sirvió como caballeriza, o bien son solamente reflejos de lo que son los sonidos anteriores a lo que era el edificio. Es una de las tantas historias del hotel. Y pues en respecto de la habitación 107 es otra de las que también tiene muchísimo la fama, ya que ahí es donde más ocurren cosas paranormales, por el hecho de que se dice que ahí fue la habitación donde vivía don Jovito. Me ha tocado ver que hay personas que llegan y piden exclusivamente esa habitación para ver si sucede algo, y si les han pasado, terminan con cierto estrés emocional y con traumas, se van antes de la habitación. Hay algunos otros que no son muy sensitivos y prefieren no comentar nada, o bien no les sucede absolutamente nada, pero sí es una de las habitaciones que más tiene fama en el edificio. Son los controles de televisor y de clima y su llave de habitación 107. Fue así que entramos a la habitación 107, la cual, curiosamente, era la única deshabitada en aquellos días. Así que, sin haberlo pedido, nos encontramos con un destino curiosamente deseado: hospedarnos en una de las habitaciones más embrujadas de nuestro planeta. La noche avanzaba y al parecer todo iba tranquilo. El hotel ya había recibido su último huésped. La quietud y el silencio reinaban, pero antes de irnos a dormir, decidimos avanzar en nuestra investigación. Fue entonces que, al salir de nuestra habitación para realizar algunas tomas de apoyo, nos encontramos con uno de los empleados del hotel, quien, amablemente, nos dio un recorrido sumamente interesante. El Mesón de Jovito es un hotel ahora convertido precisamente en hotel de una antigua vecindad. Originalmente el edificio fue construido como un mesón. El mesón era parte importante de la ciudad, lo que era el comercio, de lo que viene siendo el crecimiento de la República Mexicana, del centro hacia el norte de nuestro país, que se llama el Camino Real de Tierra Adentro. Esto era una calle de la ciudad donde aquí pasaban los carretas, los carretones, para poder rentar un lugar como bodega, para poder tener guardado su mercancía, y pues le rentaban lugares para vestir y salir a dar la vuelta al centro histórico, ¿sí? Si vemos por acá, esta es la parte, en aquel patio era donde se enganchaban los carretones, y en esa parte había las caballerizas. Estaban las caballerizas, ahí donde están los fabritos de abajo y en la parte de abajo. Ahorita vamos a acercarnos para que vayamos viendo dónde se desenganchaban los cartones y dónde se guardaban en ese tiempo los caballos. A veces había gente que pues llevaba prisa y pues había caballos descansados para seguir el camino, ¿verdad? Porque Zacatecas tiene 476 años de fundado, y por lo que viene siendo la parte importante, como les comentaba, del comercio, del crecimiento de lo que viene siendo nuestra República Mexicana, que se llama el Camino Real de Tierra Adentro, desde México hasta Santa Fe, California. ¿Sí? Y aquí estos mesones eran esa parte importante. Después vino siendo una vecindad. Esta parte también, en ese tiempo, vino siendo el mercado de la ciudad, donde se intercambiaban productos de primera necesidad. Cuando vino siendo la vecindad un poco destruida, la querían tumbar, querían hacer un centro comercial aquí en este lugar.
Pues no le permite el ayuntamiento, dice, si el edificio se cae solo, pues adelante, lo puedes utilizar como terreno. La gente se fue saliendo porque ya no le dieron mantenimiento. 18 años estuvo solo, no le pasó nada, más que puros enjares caídos. Alguien por ahí tuvo la visión de hacer un pequeño hotel y le dieron el giro que actualmente es. Esto era lo que era una antigua iglesia, lo que viene siendo la vecindad, como cuando fue antes de que fuera hotel, era una vecindad y esta era una multifamiliar. ¿Sí? Aquí, en este patio, se oficiaba la misa cada domingo y aquí se juntaban tanto la vecindad como la multifamiliar. Esta parte, aquí vamos a entrar ahorita, era donde les comentaba, aquí dice Salón Muleros, precisamente era donde se enganchaban los carretones y estas eran las caballerizas. Vamos a entrar aquí, ¿sí? Ahorita déjenme les prendo luz porque está muy oscuro, permítanme tantito para que puedan entrar y conocer aquí. Aquí eran, como ustedes se dan cuenta, más o menos eran los espacios que tenía para las caballerizas. Aquí era una caballeriza, allí era otra caballeriza, esta parte de caballerizas. Aquí tenemos para que se vea un poquito mejor. Aquí pues miren, incluso ahí está un dibujo de lo que era la pasada de, pues en aquel tiempo, caballos de la calle de la ciudad, ¿no? Ahí donde nos encontramos, era la pasada de la gente, era una calle de la ciudad aquí. ¿Sí? Esto fue lo que eran las caballerizas en ese tiempo. Luego de lo sabido, nos regresamos a la habitación con un único fin en mente: dejar la cámara de video filmando en el lugar en el que, algunos dicen, nos contaron, una presencia ha sido percibida. Un lugar en el que se aparecen desde niños hasta demonios. La sala de la habitación 107. Pero antes, nos dirigimos hacia un lugar especial, la entrada del hotel, en donde 2 empleados pendientes trabajan de noche y, además, se tiene una estatua dedicada a Hobby, a su perro fiel, quien, se dice, le acompañó hasta el último día de su vida. Y curiosos, no evitamos preguntarles a los allí presentes sobre las situaciones paranormales que se han reportado en el hotel, y fue así que uno de ellos nos llevó a la suite presidencial, en ese momento ocupada, un lugar en el que, algunos dicen, se siente una vibra tan pesada que, así como en la habitación 107 a veces sucedía, los huéspedes no aguantaban la noche completa. Faltaba poco más de 1 hora para el amanecer y estábamos a punto de ir a descansar, pero, como si algo nos hubiese invitado, camino a la habitación, quisimos explorar, curiosos y un tanto temerosos, pues lo que nos habían contado habría abierto nuestras curiosas mentes, y así también una puerta que daba directo hacia lo desconocido. Al entrar a la parte más oscura, los ruidos que de allí provenían eran escalofriantes para cualquiera. El silencio entonces era casi total, pero quizá nuestros oídos entonces, al estar llenos de miedo, no se abrieron para escuchar lo que los micrófonos de alta sensibilidad sí pudieron lograr. Escucha con atención. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué? A ver si se grabó.
acceso a la habitación, nos decidimos a colocar la cámara en la sala, un lugar donde se cuenta se aparecen seres de otros mundos y entonces, al día siguiente, al despertar, vimos algo tan curioso como escalofriante, algo que nos hizo revisar la grabación nocturna. Ya que nos despertamos y amaneció, ahorita nos encontramos con la sorpresa de que las llaves que estaban aquí en la mesa amanecieron aquí en el piso. De hecho, esta mesa como que está un poquito movida, pero está chistoso porque, bueno, vamos a revisar la grabación. Luego de ver las llaves en el piso, decidimos buscar. Así, nos encontramos con algo aterrador. Una vez más, escucha con atención. Decididos a quedarnos una noche más, pensamos que sería buena idea filmar la habitación de noche con la finalidad de encontrarnos nuevamente con lo desconocido. Esta es la habitación 107 del Mesón de Jovito, uno de los lugares más embrujados del mundo. En esta parte del cuarto se siente una vibra extraña. Justo aquí.
Quizá el destino nos esté invitando a este tipo de lugares, a recorrer un pasado que, aunque distante, refleja mucho de lo que somos. Lugares que, aunque pase el tiempo, permanecen en las profundidades del conocimiento humano. ¿Qué es eso que habita ahí en el Jovito? ¿Qué es eso que habita en la mina del Edén? Quizás sea el pasado gritándonos que no repitamos la historia, el recuerdo de una vida que, aunque ya fue, vuelve a repetirse una y otra vez. Quizá trascender es la única forma de convertirse en leyenda. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.